Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Posibilidades de la vía tántrica. Artículo C. La vía húmeda del Tantra Yoga. Recordábamos recién que el modo de vida de un virya hiperbóreo es estratégico, si se considera al Tantra como una estrategia para el regreso al origen. Entonces no hay inconveniente para que el virya incorpore las técnicas tántricas a su propio modo de vida estratégico. Si no pierde de vista los fines de toda estrategia hiperbórea, las prácticas tántricas no podrán hacerle daño, pero conviene establecer con claridad cuándo es apropiado seguir esta vía y cuándo no, al sadhaka occidental. Para ello nos referiremos a la técnica fundamental del Tantra de la vía húmeda, la retención del semen durante el orgasmo. El maituna o unión sexual es en el Tantra la culminación de un ritual, y a este ritual se llega luego de una larga preparación filosófica y práctica. Especialmente se aprende a controlar la respiración y el ritmo cardíaco a voluntad y luego a distinguir los nadis o canales internos de energía y los chakras o vórtices de energía. Los chakras principales son 7, ubicados más o menos a la altura de los plexos, sobre un canal mayor llamado Sushumna, que corre paralelo a la columna vertebral. Desde el chakra inferior, Muladhara, parten junto al canal Sushumna dos canales menores llamados Ida y Pingala, los que envuelven helicoidalmente a Yuyumna, cruzándose en cada plexo bajo los restantes chakras. El sexto chakra, Ajna Chakra, se halla en el entrecejo, sobre la hipófisis, y allí convergen también los canales Yuyumna, Ida y Pingala. Más arriba del Ajna Chakra está el Sahasrara Chakra, Brahma Chakra o Brahmarandra, del cual hablaremos enseguida. Estamos citando lo estrictamente necesario para nuestra explicación, pero naturalmente se requiere un conocimiento adicional para comprenderla, el cual se puede adquirir en obras especializadas. En el Muladhara se halla enrollada y obstruyendo el canal Yuyumna la serpiente Kundalini, es decir, la Shakti ígnea, expresión en el cuerpo físico de la potencia plasmadora del demiurgo. El objetivo exotérico declarado de todo yoga es despertar a Kundalini y hacerla subir por el canal Yuyumna, de chakra en chakra, hasta el centro superior Ajna Chakra. Desde allí, la fuerza de Kundalini permitirá extender la conciencia a los otros cuerpos sutiles del hombre y llegar al Sahasrara o loto de los 1000 pétalos, a donde se logra la fusión con el demiurgo Brahma, mediante un salto de conciencia hacia la inmanencia absoluta. Con la conciencia en el Sahasrara se consigue un éxtasis que consiste paradójicamente en la disolución de la conciencia individual, luego de su fusión o identificación con la conciencia cósmica, o sea, con el demiurgo. Para el Tantra hiperbóreo, este objetivo exotérico, el estado de trance o samadhi y la fusión con el uno o nirvana en el Sahasrara es simplemente un suicidio. El objetivo esotérico del Tantra, ya lo hemos dicho, es el mismo de toda estrategia hiperbórea, la mutación de la naturaleza animal del Pasu en la divina e inmortal del Siddha. Por eso debe tenerse bien en claro que el virya hiperbóreo, por medio del Tantra, no busca ninguna fusión con el demiurgo, sino, por el contrario, persigue aislarse totalmente de él para ganar la individualidad absoluta que otorga el Bril. ¿Puede lograrse el objetivo esotérico por medio de la yoga tántrica? Sí,
siempre que se tenga una idea clara de qué significa despertar a Kundalini y para qué y cuándo se puede acudir sin peligro a las técnicas de retención seminal en el Maituna. Vayamos por partes. Muchos viryas confusos de Occidente que acostumbran a jugar imprudentemente con los tattvas creen que despertar a Kundalini es algo así como poner en movimiento una energía refleja que actúa por sí sola, siguiendo alguna ley desconocida. A este error contribuye la idea de que el yuyumna y los otros nadis son canales y que, por lo tanto, deben canalizar la energía por una especie de circuito, sin que se desvíe ni desborde, análogamente a los circuitos del sistema nervioso. Se cree también que la sustancia de Kundalini es un fuego o un calor, o en todo caso la fuerza de una energía natural, pero Kundalini es mucho más que estas creencias. Artículo D. El secreto de Kundalini. Vamos a recurrir a un concepto de la sabiduría hiperbórea para definir a Kundalini, pero tengamos presente que se requerirán varios libros para fundar esta explicación en la esencia de Kundalini y que criterio que se sigue aquí es mucho más breve y sugestivo referirse a ella describiendo analógicamente su comportamiento, que no se ajusta evidentemente al de una fuerza ciega. Ya hemos dicho al hablar de la cábala acústica que en verdad el universo ha sido hecho a partir de contados elementos diferentes, no más de 22, que soportan, por sus infinitas combinaciones, la totalidad de las formas existentes. Estos 22 elementos, o 50 según las tradiciones de la India, pueden considerarse como sonidos o villas, es decir, raíces acústicas universales. De este modo resulta que toda forma viene a estar sostenida por un nombre que es la formulación de una determinada combinación de los villas principales. Pero, según dijimos en otra parte, una forma concreta es la expresión de un estado en el proceso evolutivo de los arquetipos. Hay pues una relación entre los arquetipos y los nombres sagrados de todas las cosas que conviene conocer. En un principio los arquetipos son pensados por el demiurgo el Uno, Brahma, y proyectados en el gran océano psíquico primordial, o Akasha, a donde permanecen en estado potencial. Es el aliento del Uno, o sea, la pronunciación de los nombres, el impulso que inicia el proceso evolutivo de los arquetipos Manu, quienes, al desplegarse en la materia, determinan las formas existentes, formas que progresan hacia la entelequia, hacia una más completa manifestación de su propio arquetipo. Es cierto entonces que a cada cosa le corresponde un nombre secreto, arquetípico, concepto que es manejado desde siempre por la magia y que se encuentra profundamente desarrollado en los sistemas filosóficos de la India, pero que fundamentalmente constituye la base de la cábala acústica. Cuando el demiurgo pronuncia las palabras, es decir, modula el aliento, adquiere el aspecto de un verbo o logos cósmico, por la característica que posee el espacio de ser una expresión de las mónadas arquetípicas, cuya manifestación son los cuantos psicofísicos de energía, trutis o unidades Webak. El aliento del demiurgo, sus palabras, llegan a todos los puntos del cosmos, haciendo posible que se plasmen las formas allí donde la materia permita los procesos evolutivos de cada arquetipo particular. Esta compenetración es evidente en el microcosmos del cuerpo humano, en donde se reflejan todos los procesos del macrocosmos. Especialmente vamos a citar aquella parte del microcosmos que representa al aspecto logos o verbo del demiurgo macrocósmico, Kundalini. Kundalini es, en el cuerpo humano, el logos creador o plasmador de formas, expresión análoga del logos solar o logos cósmico. Está dormido porque el microcosmos ya fue creado y evoluciona siguiendo el proceso del arquetipo Manu de su raza.
Pero el motivo principal de la inacción de Kundalini es la sincronización rítmica del microcosmos con el macrocosmos de el Uno, porque tal sincronización significa que hay simultaneidad de procesos y que la evolución del microcosmos no se apartará del proceso arquetípico. Siendo por naturaleza un logos, el despertar de Kundalini implicará la pronunciación, japa, de ciertos nombres, mantras. En efecto, durante el ascenso por el canal Yuyumna y en su descanso en cada chakra, Kundalini recita permanentemente villas y mantras tal como corresponde a un auténtico logos, cumpliendo así una función de calidad superior a la que le atribuye la creencia vulgar, energía ígnea, fuego serpentino, etc., pero en todos los casos fuerza de acción refleja. Este carácter de logos es el responsable de que todas las yogas que proponen el fin exotérico de despertar a Kundalini acaben en la fusión con el demiurgo, en la identificación absoluta del yo con el uno cósmico. Este efecto se debe a la función armonizadora o sincronizadora que Kundalini cumple al repetir los nombres, villas o mantras de cada parte del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles y verificar que reflejen correctamente los procesos cósmicos. Por este comportamiento de Kundalini, los yogis que buscan efectivamente alcanzar los samadhis o éxtasis contemplativos y aún la fusión con el uno, logran resultados asombrosos. Debe ocurrir así desde el momento en que el logos, despierto en el microcosmos, reproduce fielmente los villas del aliento cósmico, equilibrando todas las desarmonías y sincronizando todos los ritmos biológicos. Se comprenderá ahora por qué calificábamos de suicida para aquel que busca la individualidad absoluta o la persecución del objetivo exotérico de las yogas, despertar a Kundalini, porque aumenta aún más el encadenamiento material del virya. Ha de quedar perfectamente en claro entonces que Kundalini no debe ser despertada si no se poseen las claves para aprovechar su poder recreador, pues su verbo tanto puede representar la voluntad del uno en el microcosmos para asegurar la evolución, como la voluntad propia para producir la mutación. La sabiduría hiperbórea asegura que Kundalini tiene la misión secreta, entre otras, de intervenir inmediatamente si los nexos naturales entre el microcosmos y el macrocosmos son alterados desde el microcosmos por prácticas de yoga. En ese caso, Kundalini intentará restablecer los nexos recreando completamente los cuerpos, físico, emocional, mental, etc., del microcosmos para conectarlo o reconectarlo con el demiurgo. Pero si esto no es posible, Kundalini intentará destruir al microcosmos, puesto que ya no cumple con su destino de evolucionar hacia la entelequia del arquetipo Manu. Se comprende, pues, el peligro a que se expone un virya hiperbóreo que odia la obra del demiurgo si despierta a Kundalini y ésta le sume en un éxtasis nirvánico. Es posible que de ello derive la locura o alguna seria lesión en su cuerpo físico o sutil. Por eso la sabiduría hiperbórea le dice al virya que juega con la yoga. ¿Qué harás tú, que aún crees que el sexo es malo, cuando Kundalini diga Lam y tus gónadas se sequen? ¿Y qué harás tú, que aún padeces angustias y temor, cuando Kundalini diga Bam y tu suprarrenal se disuelva? ¿Y qué harás tú, que aún sufres y gozas por las cosas del mundo y aún sientes el fuego de la ira y el frío de la indiferencia, cuando Kundalini diga Ram y tu páncreas se calcine? ¿Y qué harás tú, que aún amas y odias, cuando Kundalini diga Yam y tu corazón estalle y se volatilice? ¿Y qué harás tú, que aún hablas y escuchas, cuando Kundalini diga Ham y tu tiroides se desintegre? ¿Y qué harás tú, que aún ves sin ver, cuando Kundalini diga Om y sobrevenga tu muerte?
Estas preguntas y muchas más hace la sabiduría hiperbórea al Virya hiperbóreo, es decir, a quien el demiurgo tomará por enemigo o intentará destruir. Sin embargo, la respuesta no implica abandonar la práctica del yoga a priori, sino, como decíamos antes, operar estratégicamente con las técnicas tántricas, luego de saber qué significa despertar a Kundalini, algo que ya hemos explicado, y para qué y cuándo se puede acudir sin peligro a las técnicas de retención seminal en el Maituna. Debemos investigar entonces estas dos últimas condiciones. Para conocer con exactitud cuándo un Virya puede emplear con éxito las técnicas sexuales del tantrismo, hay que partir de una afirmación fundamental de la sabiduría hiperbórea. El sadhaka no debe amar con el corazón a la mujer de carne. Esta revelación seguramente será tomada con sorpresa o desdén por aquellos que efectúan las prácticas tántricas con la mujer amada, una figura muy cara a la fantasía occidental. A quienes así procedan la sabiduría hiperbórea los denomina simplemente viryas ignorantes, pues lo ignoran todo sobre Kali. Verdaderamente causa risa pensar que la ignorancia llegue tan lejos como para creer que en el Maituna, con la esposa, o amiga, o amante, se encontrará la liberación que prometen los textos sagrados orientales. Eso es tener una pobre idea de Shiva y de Kali. Pero la risa acaba aquí, pues tal ignorancia es sumamente peligrosa, ya que, para una pareja occidental, los resultados suelen ser desastrosos, y es más probable que en lugar de la ansiada liberación, lo que se obtenga sean alteraciones psíquicas irreversibles. No se debe, pues, amar a la mujer con la cual uno se ayunta para practicar el Maituna tántrico. Pero entonces, ¿qué sentimiento hay que sentir hacia ella? Ningún sentimiento. Hemos planteado esta pregunta para destacar la dificultad que existe en Occidente para concebir una relación no afectiva con la mujer, dificultad que no se presenta en la mente de los orientales, para quienes fue revelado el método tántrico.